De manera que lo primero que tiene que hacer Dios para darse a conocer de su humanidad es volverse ¿qué? Logos. Logos es una suma de palabras, una palabra griega que significa sabiduría y lenguaje. O sea, nosotros somos sabiduría y lenguaje. Bien, aquí yo tengo un lenguaje interno en mi mente, un diálogo interno, pero yo solo lo exteriorizo a través de mis palabras. Las palabras descubren lo que hay dentro de mí. Mis palabras dejan ver lo que yo tengo en mi mente. Es decir, quién soy yo. Eso es lo que es Cristo. Cristo es la verbalización de la eternidad. Cristo es el reflejo, la revelación del conocimiento de Dios que es indescriptible para la humanidad, para la vida del hombre. El hecho de poderlo comprender de esa manera hace que nuestra vida se llene de propósito, que nuestra vida se llene de sentido. Lastimosamente, los seres humanos no estamos queriendo creer eso. La humanidad prefiere creer en la evolución, prefiere creer en otras cosas que creer en el verdadero Dios y la vida eterna. Y es ahí donde estamos luchando con una sociedad que cada día se quiere alejar más de Dios con los razonamientos y la fuerza que se está gestando sobre la sociedad es implacable. Hay una alfabetización al mal, hay una alfabetización al oscurantismo, hay una alfabetización, un adoctrinamiento hacia la doctrina del ser, a la doctrina del yo puedo, nosotros podemos dirigirnos, nosotros elegimos quiénes somos y hay un distanciamiento de la fe. Claro, al punto de que ya nosotros podemos ser considerados anticuados por querernos conducir bajo esta filosofía de vida que es la palabra del Señor. Así que tenemos una gran labor, tenemos un gran desafío. Los desafíos que enfrenta el cristianismo de esta época no son los mismos, no es el mismo desafío que enfrentó el cristianismo del siglo I. El cristianismo del siglo I y por muchas edades ha enfrentado la persecución, ha enfrentado la escasez, la angustia, el miedo, pero ahora no, ahora estamos enfrentando otro tipo de enemigos, que es la culturización, la presión social, el modus vivendi, o sea, la forma en que viven las personas. Eh, Se ha creado una especie de efecto siamés, y es que la iglesia pareciese estar sumada o ligada o pegada en su vida cotidiana al sistema del mundo. La iglesia se fue conquistada en su cultura y en su interpretación, de manera que por el modelo en que se predicó el evangelio, sobre donde se creía, como el joven rico, que la bendición de Dios es por adquirir cosas materiales, pues perderlas causa miedo, perder la seguridad, perder el estilo de vida, perder la comodidad que hemos adquirido cuando vamos a los centros comerciales. Ahora que estábamos por aquí en Medellín, ver a las personas disfrutar, vivir rico, ríen, van con la familia, comen helado, diversión, placer, recreación, gasto, porque ir a una plazoleta de comidas con 4 personas a comerse unos platicos es básicamente ya un lujo para algunas familias que solo ganan el salario básico. Pero el ser humano se acostumbró a ese estilo de vida y perderlo le va a costar un gran trabajo. Y lastimosamente, como nos adoctrinaron que la bendición de Dios está basada en las cosas materiales, estamos teniendo una sociedad frágil, con un umbral resiliente muy bajo al desafío y a la persecución o a cualquier reto que se nos presente. En este momento, y estaba leyendo, me gustó mucho un video que nos compartió por ahí, creo que fue Jenny, sobre las generaciones que han trabajado duro, los que hemos trabajado duro, que nos ha tocado duro, que nos ha tocado levantarnos de las cenizas, de la nada, enfrentar
Muchas de las cosas que quizás pareciesen avergonzar a nuestros hijos y a nuestra familia, las hicimos por poder sacarlos a ellos adelante. No importaba lo que tuviéramos que hacer por la responsabilidad, lo hicimos. Pagamos un precio muy alto para llegar hasta acá, para darles a ellos estudio y comodidad, pero ellos no conocieron ese esfuerzo tan grande. Y el hecho de que lo desconozcan hace que ellos vengan incluso menos habilitados para sobrevivir en este mundo, porque su vida está más condicionada todavía. ¿Y qué va a suceder con esta sociedad que no tiene esfuerzo, con esta sociedad que no ha pagado el precio? Pues que sus hijos van a tener que enfrentar otra circunstancia y ellos van a tener que volver a levantarse de la nada con un gran esfuerzo. ¿Cómo nosotros podemos trabajar? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia en este momento? ¿Para qué nos quiere Cristo en esta época? ¿Cuál sería nuestro rol en este momento como iglesia? Les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, que somos tan bendecidos de poder tener, de haber empezado a conocer este mensaje que nos trae paz en nuestro corazón. Les quiero preguntar a este hermoso grupo, ¿cuál es nuestra misión? De quedarse cada uno con su grupito, así como Noé. Y dijeron, bueno, Noé dijo, no importa con que yo esté bien aquí, este grupito pequeñito, los 8, pues estamos bien, ¿verdad? No, no alcanzó, ese modelo no alcanza, porque cuando nosotros no hacemos como dice la frase, cuando nosotros no hacemos los goles, los vemos hacer. Y a la sociedad le están anotando muchos goles que va avanzando. Y la iglesia pareciese ser un grupito de personas por ahí, un poco de un puñado de personas que ni tienen voz ni voto, ni se mueven, ni hacen nada, ni impactan, ni trastornan el mundo. Por ahí los vemos que cantan y hacen cositas y se reúnen de vez en cuando. Pero nosotros mismos estamos siendo legislados, nosotros mismos estamos siendo sometidos, estamos siendo educados y alfabetizados de acuerdo al sistema social. Quisiera recordarles que este mensaje de Cristo es un mensaje para personas apasionadas, para personas con retos, con desafíos, con personas como Jesús que quieren ir en contra del status quo. Jesús no optó el sistema. Él dijo, ay, no, porque pierdo la forma. No, Jesús, a lo que no estaba de acuerdo a las condiciones, él fue muy frontal con eso. Él rompió el esquema, el estereotipo y se ciñó a un modelo de evangelio totalmente distinto. Cuando nace el cristianismo, cuando Constantino en el año 323 se evidencia y se proclama como un seguidor cristiano por haber tenido un sueño, dicen los historiadores que Roma, en medio de esa masacre y de esa barbarie que se había hecho en contra del cristianismo, había sido permeada por ese mensaje de Cristo y alrededor de 10 millones de personas gravitaban alrededor de ese imperio romano, personas que amaban a Cristo y que vivían un evangelio apasionado, un evangelio donde habían puesto sus vidas hasta la muerte. Pero después de que cesó la persecución, es cuando empezó justamente la decadencia de la espiritualidad. Así que a todos los que están viendo este video, a los amigos, hoy les estamos saludando desde una misión en la que estamos por aquí, en Medellín, hablándoles del mensaje de Cristo. Cristo significa ungido, lo mismo que Mesías, el designado de las naciones, el deseado de las naciones. Cristo es la imagen del Dios invisible, es lo que dice su palabra. Él es la imagen del Dios invisible. Es la representación de Dios. Es la faz, dice, para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la voluntad de Dios, es el amor de Dios, es la verdad, es la respuesta. Es decir, Dios decide acercarse a través de su ministerio, el ministerio del Hijo, que algunos nos podemos confundir un poco. Pero allá en Mateo dice que Él es Emanuel, que proféticamente Él es Emanuel. Y la mejor forma de predicarlo es que es Dios con nosotros. Así que necesitamos ser un pueblo entrenado en la palabra del Señor. Hay un verso en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, muy conocido por la mayoría, donde Jesús les está explicando a sus discípulos que Él es
Él es la manifestación de la voluntad de Dios, del Padre. Tengamos en cuenta esto siempre que vayamos a leer la Escritura, que para poder conversar de la eternidad en este mundo que no es eterno, tenemos que convertir la eternidad en parámetros humanos, en parámetros de padre, de hijo, de espacio, de tiempo. Pero en la eternidad no tenemos ninguna de esas condiciones humanas que nosotros tenemos acá. Entonces Jesús está explicando que el ser humano no tiene la palabra de Dios morando en su corazón. ¿Cómo les parece? Ni tenéis, eso es Juan 5, 38, 39. Dice, ni siquiera ustedes tenéis la palabra de Dios morando en vuestros corazones. No está esa palabra en nosotros vivificándonos, porque la palabra de Dios no es una definición, no es un concepto, es Dios mismo quien se manifiesta a través de ella, como lo dice Primera de Pedro en el capítulo 1, que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que la mejor forma de enfrentar un mundo lleno de filosofías y lleno de teorías de la nueva era y del evolucionismo y del humanismo es a través de la palabra del Señor. Por eso si existe un arma y un enfoque, si la palabra arma fuera la indicada, llamémoslo una estrategia, para poder transformar este mundo, porque la palabra de Dios transforma la vida del hombre. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando leemos a todos estos hombres que se encontraron con Jesús, Mateo, Zaqueo, Nicodemo, todas estas mujeres que tenían influencias negativas, conductas reprobadas, se encontraron con la palabra, que es Cristo, y sus vidas fueron transformadas. Y aunque quizás en su momento eran la vergüenza social y quizás el oprobio de sus hermanos, sus vidas se convirtieron en melodías para el reino de los cielos. Muchos de ellos expresaron que se habían defraudado, iban a resarcir, que iban a repartir, que iban a entregar, que iban a seguir, que iban a renunciar a sus vidas por servir a Cristo, y eso fue lo que hicieron. ¿Y cómo llegaron a ese nivel? Pues a través de la palabra del Señor. Por eso, aunque nosotros como comunidad estamos llevando este mensaje disruptivo del mensaje de Cristo, ¿qué hacemos nosotros predicando el mensaje del siglo primero, de las anécdotas del siglo primero, predicando sobre que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y por eso murieron, porque los descubrieron que habían mentido al Espíritu Santo? ¿De qué nos sirve a nosotros estarle predicando eso a las personas hoy? Hoy necesitamos predicar, y en esto estamos enfocados todos. Es la única forma en que vamos a poder trastornar este mundo. En vivir el evangelio es la vida que se lleva. Ese es el evangelio en que tenemos que nosotros empezar a impactar este mundo. Y no vamos a descansar, no vamos a bajar la guardia, porque ¿de qué serviría seguir aprendiendo versos? Nada me faltará, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, por ti he dado reino, quebrantaré cerrojos de hierro. ¿De qué nos serviría tener una cantidad de versos bíblicos cuando nuestra vida no se ha convertido en el Evangelio, en la vida en que nosotros vivimos y en la vida que nosotros llevamos? Y la forma en que podamos creer es la forma que va a posibilitar a otros para que crean. Y quiero que nos quedemos con esa expresión maravillosa. El cristianismo, con su forma de vida, debe posibilitar a otros para que crean, para que puedan conocer a ese Dios a través de nuestra forma de ser, de nuestra forma de conversar, de comportarnos, por la forma de padres que somos, por la calidad de esposos, de esposas, por ese lenguaje del amor. Porque ¿de qué sirve que nosotros estemos llenos de religiosidad y llenos de versos bíblicos y participemos en todos los comités, que yo hago parte de aquello, que yo oro, que yo sirvo, que yo soy ujier? ¿De qué sirve toda esa parafernalia si nuestra vida no se está viendo reflejada en el día a día, en la vida cotidiana? Es necesario que apliquemos lo que Jesús nos enseñó en ese verso 39. Y él dice, escudriñad las escrituras. Escuchen, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es en esa poderosa palabra donde el mensaje de Cristo nos engendra
nos cambia nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, de sentir, y es ahí donde empezamos nosotros a dar ese fruto de vida, ¿sí? Fruto de labios, fruto de comportamiento. Nuestras conversaciones empiezan a tener un matiz diferente. El amor de Dios nos constriñe. Esta palabra empieza a llegar a nuestra mente, empieza a llegar a nuestro corazón y empezamos nosotros a cambiar, a decir, yo necesito hacer un cambio en mi vida. Yo no puedo seguir así. Y ella misma se encarga de irnos formando y nos dice, sí, estás siendo injusto, estás haciendo esto. ¿Cómo vamos a rescatar a esta sociedad? Y quisiera decirle a todos los que están viendo este devocional, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Vamos a seguir simplemente también siendo parte de un sistema religioso? ¿Vamos simplemente a conformarnos o vamos a llevar este mensaje, el de la escritura? Escudriñar las escrituras, escudriñenlas, investíguenlas, profundicen muy bien, salgan de la religiosidad, salgan del engaño, salgan de la doctrina tradicional, de los impositivos humanos, de todas esas cárceles intelectuales que se ha colocado, que no hagáis, no toquéis, no comáis, no hagáis aquello, que los días de reposo. Eso está creando una cárcel intelectual, pero nos estamos llenando de una cantidad de dogmas y de cosas y no estamos aplicando el verdadero mensaje del evangelio, que es el evangelio de la transformación. Cuando Cristo dice que escudriñamos las escrituras, es porque ahí se nos da una ruta, ahí se nos da un manual, se nos da un mapa que nos enseña a vivir. Y esto lo hace fabuloso. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se lo dice al pueblo de Israel en algún momento, ¿a cuáles de las naciones? ¿A cuál nación se le manifestó su Dios? Escuchen esto tan maravilloso. Dios está diciéndole, y ese Dios les dio mandamientos, les dio instrucciones de vida para que ellos se supieran condecir. Y eso es grandioso. Es como Dios diciendo, aprovechen esto que ustedes tienen, que yo me he descubierto. Yo he puesto mi atención en ustedes. No solamente me dediqué a crear este mundo que ustedes alcanzan a ver, este paisaje, esas montañas al fondo. No solamente eso, no, yo quiero tener una relación con ustedes, yo quiero establecer un vínculo cercano con ustedes, pero el ser humano no se puede perder simplemente en una religiosidad. Necesitamos ir en avanzada, ir conquistando nuestro entorno con este mensaje maravilloso. Y este año 2023, que va a empezar en muy pocos días porque ya estamos en la cuenta regresiva, nosotros debemos tomar esa iniciativa. Estamos invitando a todos los que quieran realmente ser parte de un movimiento que tenga que ver con el evangelio de la actitud y el evangelio del comportamiento. De personas que nos hagamos un alto, y yo empiezo por este servidor, hacer un autoanálisis profundo, una introspección profunda de quién soy yo, de cómo son mis pensamientos, de cómo estoy actuando, de cuáles son mis miedos, cómo es la forma en que yo impacto mi entorno con mi vida cotidiana, cómo son mis días, cómo son mis reacciones, mis conversaciones, qué pensamientos me permito, qué faltas consigo y concilio con mi prójimo en la forma en que me relaciono en el día a día. Necesitamos volver a esas sendas antiguas donde, por ejemplo, cuando leemos esas cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? A Filemón, donde el amor, la renuncia, por el amor a Cristo, somos capaces de renunciar a muchas cosas, a nuestro ego y a nuestro orgullo y a nuestras vanidades. El evangelio de la religión no está impactando, no está alcanzando. Necesitamos ir más allá, necesitamos exceder las expectativas de nuestro modelo de vida. A veces nos dedicamos, como muchos pensaron, que los conventos iban a ayudar a que las personas pudiesen cambiar y eso no pasó. Sucedió todo lo contrario. A veces creemos que ser parte de comités de ayunos, de guerras, de intercesiones nos van a servir y eso tampoco está funcionando porque nuestras acciones descubren el nivel espiritual que nosotros tenemos. Es ahí donde se nos ve el calibre espiritual en la forma del día a día. Pareciese que fuese muy fácil, pero es más simple de lo que tú crees. Ser santo y ser espiritual
es más simple de lo que nosotros creemos. Se ve desde el momento en que nos despertamos, la actitud con la que enfrentamos la día, la forma en que saludamos a esa persona con la que acabamos de despertar, que es nuestra esposa, nuestro esposo, la forma en que abordamos las tareas del día a día. Es ahí donde se ve la espiritualidad. En ningún otro lado. No se ve en las predicaciones, cuando por la emocionalidad saco mi pañuelo llorando que le he dicho a Dios y que lo amo, o en los servicios donde hay alabanza. No, no es ahí donde se ve la espiritualidad. La espiritualidad se descubre en el día a día, en las rutinas, en la forma en que interactúo, en la forma en que estoy construyendo el verdadero mensaje que Cristo vino a traernos, que amáramos al prójimo, que estudiáramos, y es lo que su palabra lo dice. Por eso hoy necesitamos volvernos a la Escritura. Escudriñemos la Escritura, porque es en ella donde encontramos toda la explicación de este mensaje de Cristo. Y ese mensaje de Cristo es el que nos puede realmente salvar de nosotros mismos. Anoche sosteníamos una conversación muy profunda aquí con los amigos y realmente estamos muy fascinados de este mensaje. Y quiero colocarme como el primer necesitado, hacer un inventario de quién soy yo y entender que todavía tengo muchas faltas y muchas cosas por mejorar, otras por resarcir incluso. Pero este mensaje que Cristo nos está entregando es un mensaje que inspira a la humanidad. Es un mensaje que lo están necesitando los hogares, que esta generación que va a levantar los niños que vienen necesita este mensaje. Este mensaje lo necesitan esos matrimonios nuevos que se van a casar, los que se quieren casar, porque ustedes saben que este mundo está colapsando en la célula más importante que es la familia. Está colapsando. Los jóvenes dicen, no, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo no quiero hacer esto. O sea, es una sociedad que no quiere, quizás incluso motivados por lo que han visto de nosotros, dicen, no, yo no quiero enfrentar esa situación que enfrentan mis papás, miren cómo pelean, miren cómo se agarran, yo no quiero eso para mí, así que yo no quiero eso. Pero necesitamos posibilitarlos para que crean, necesitamos posibilitarlos para que ellos asuman este desafío. Cuando leemos la historia de Nabucodonosor, Nabucodonosor ha sido quizás el emperador más grande que ha existido en este planeta, lo que se llamó el Imperio babilónico. Nabucodonosor fue afectado por un grupo de personas que creían en Dios. ¿Recuerdan, Daniel? Les pusieron nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Ni siquiera eran presidentes de ninguna institución, ni siquiera estaban colocados en buenos puestos, porque a veces nosotros nos limitamos y decimos, pero ¿qué podría hacer yo? Con lo que yo soy, donde yo estoy, ¿qué podría hacer? Estos jóvenes eran esclavos en su momento, pero decidieron no contaminarse con el mundo, decidieron ofrendar sus vidas hasta la muerte, ser parte de algo grande. Y cuando estos jóvenes fueron probados, estuvieron dispuestos a colocar sus vidas por Dios, que es lo que nosotros no estamos siendo capaces. No somos capaces ni de sobreponernos a nuestra pereza, a nuestros hábitos, a lo que amamos socialmente. O sea, estamos en una sociedad que también ya nos colocó una cantidad de impositivos. No estamos siendo capaces de eso. Estos jóvenes posibilitaron al emperador más grande que ha existido a creer en Dios. Él se convirtió por la forma en que creían ellos. Y un día este hombre, el hombre más déspota que ha existido, el hombre más tremendo, tan déspota que se comparó, tan déspota que en Isaías 14 lo compararon como un querubín que caía del cielo, que es un dogma que se le enseñó a la humanidad. Era tan soberbio y tan arrogante que el escritor dice, tú que te creías un Dios sentado en el testimonio de Dios, no eres más que un mortal. Pero ese hombre un día, porque un cristiano, no era un cristiano porque en esa época no había nacido Cristo, pero tomo la analogía, o un hombre de Dios que no tenía las condiciones por su forma de ser, por su forma de vivir, lo posibilitó para creer. Y lo posibilitó tanto que toda Babilonia debió aceptar a Cristo en esa época. Cristo, a Dios, por supuesto. Y entonces Nabucodonosor sacó un edicto que en toda Babilonia no se adorase a otro Dios que no fuese el Dios de Daniel. Y que si alguien adoraba a otro Dios, su casa fuese convertida en un muladar. Eso sucedió cuando hay personas que se atreven a definirse, a decir, este camino es en serio.
Esto de seguir a Cristo, el modelo tiene que ver conmigo y demanda de mí una entrega más allá de una religioncita. Y este entorno está necesitando eso. Así que, queridos líderes y amigos, yo me postulo como uno de esos, con todas mis fallas y mis luchas y quién soy y mis debilidades, pero al ver la situación, lo primero que tenemos que creer es que somos parte de algo grande y que si Cristo nos llamó, pues creamos que Él quiere que nosotros hagamos algo grande y seamos nosotros los que, basados en esa escritura, que tenemos que llevarla, decirle a las personas, miren, léanlo, escudriñen, conozcan a Cristo a través de este mensaje. Entonces vamos a posibilitar a muchos para que crean. Los está posibilitando otro discurso, otra sociedad, otra ideología, otro mensaje. Ya nada es pecado, ya tú puedes elegir. Lo importante es que tú seas feliz, no te preocupes. Elige la forma de vida que quieras, cómo quieres vivir, qué quieres hacer. Eso es normal mientras no le hagamos mal a nadie. Ese legado está permeando cada día más a la sociedad y obedece a que hay una iglesia muy tímida, hay una iglesia muy pasiva y necesitamos en esta época el surgimiento de una iglesia totalmente distinta. Señor, te damos gracias hoy, una vez más, por la oportunidad que nos brindas de estar en tu presencia. Hemos renunciado a todo, hemos dejado que la sociedad gobierne, controle, los presidentes de empresas, de naciones, los gobernadores, los alcaldes, los dueños de las economías, son seres humanos que no te conocen. Y nosotros estamos por aquí tratando de sobrevivir, haciendo reunioncitas de vez en cuando a ver qué hacemos mientras el mundo se está debatiendo. Es necesario resignificar el mensaje de Cristo y empezar a vivirlo para causar. ¿Recuerdan aquel verso maravilloso? Los que trastornaron el mundo de aquella generación estuvieron dispuestos a pagar un precio, no eran reconocidos, no eran muy populares, fueron golpeados y maltratados, pero los identificaron como los que trastornaban el mundo. Para trastornar el mundo hay que salirnos del status quo, hay que dejar de ser como el mundo hace, porque es la única manera de trastornarlo. Pero para eso se necesita un calibre espiritual de otro nivel. Está al alcance de nosotros hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Bendice a este grupo maravilloso de personas que cada día se conecta con nosotros aquí a revisar estos mensajes, que estamos aprendiendo, que estamos haciendo lo mejor para nosotros poder hacer un cambio en nuestra vida, para poder, ya no somos eso que nosotros estamos predicando, porque hay muchas faltas en nosotros, muchas cosas por mejorar, por corregir, por empezar, por resarcir, pero queremos hacerlo y queremos agotar esa oportunidad. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén.